Buenos días, hoy es lunes 28 de septiembre del año 2020. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida a la bióloga Paula Cordero, con una maestría en Ciencias Biológicas en la Universidad Autónoma de México, catedrática universitaria. Fue directora de áreas protegidas de la empresa municipal Etapa en el año 2000 y también fue parte de la redacción del expediente para el reconocimiento Ramsar del Parque Nacional El Cajas. Bióloga, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Estamos consultando, entrevistando, pidiendo la opinión a varios profesionales sobre el tema de la laguna de Illincocha, donde el benemérito Cuerpo de Bomberos de Cuenca inició la construcción de una estación para esta institución pública al margen de la ley. Quisiéramos conocer cuáles son sus puntos de vista y criterios profesionales sobre este lamentable acontecimiento, como es el atentado a la naturaleza en la laguna de Illincocha. Buenos días y adelante. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias a los radioescuchas y a la gente que nos ve. Bueno, ustedes saben que estamos aquí convocados por este tema muy importante, que es el hecho de que los bomberos quieren hacer una estación en la laguna de Illincocha. Como ustedes a lo mejor ya tienen algunos antecedentes, esto no es nuevo, data de aproximadamente unos 3 años. Durante todo este tiempo se han estado haciendo en realidad varias irregularidades para poder construir ahí la estación de bomberos. Si bien es cierto, la cosa inicia con el hecho de que existen incendios forestales en la zona y que por eso supuestamente se necesita una estación, no es menos importante darse cuenta el dónde debe situarse la estación, puesto que el Parque Nacional Cajas está dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado en el Ecuador y es una de las pocas áreas protegidas donde no existen comunidades que viven dentro y realmente tenencia de la tierra dentro del parque. Por eso es muy importante, este parque es realmente de todos los cuencanos y del Estado ecuatoriano. Por lo tanto, partiendo de eso, si bien es cierto que se puede necesitar que los bomberos estén cerca para apagar incendios, la manera de apagar incendios en este parque nacional y en todos los páramos no es a través de carros cisterna que lleguen en grandes carreteras y usen bastante agua para apagar los incendios. La manera de apagar incendios en estas zonas es fundamentalmente con batefuegos y con personas a pie. Por eso no es tan importante que la estación esté tan cerca. Si bien es cierto, tienen algo que hacer, no es necesario que esté dentro del Parque Nacional. La intangibilidad de las áreas protegidas y sobre todo de nuestro Parque Nacional tiene que ser respetada. O sea, se pueden hacer cosas alrededor. Si bien es cierto, muchas personas me decían, pero resulta que alrededor del parque ya hay varios lugares donde venden truchas, donde se hace pesca deportiva, etcétera. Es verdad. Y que eso causa un impacto sobre el ambiente también es verdad. Pero lo poco que nos queda como intangible, que realmente es el parque y su zona núcleo, me parece bastante absurdo quererla intervenir, mucho más desde lo público, ¿no? Es más complicado todavía. Entonces, bueno, mi posición personal es que realmente la laguna de Illincocha, que ya estuvo intervenida previamente, eso hay que ser claros en eso, ahí había ya una supuesta estación científica hecha en el año 95 cuando se construyó la carretera, más o menos estaba abandonada aproximadamente unos 10 años. Desde ese punto de vista es verdad que se le constituye como le llaman pasivo ambiental. ¿Qué quiere decir pasivo ambiental? Que esa zona, por el uso que se le ha dado, no cumple los mismos servicios ambientales que tiene una zona que está prístina, en la cual no se ha intervenido.
Si bien eso es cierto, a mi manera personal me parece absurdo que se vuelva a intervenir, que se vuelva a hacer varios impactos ambientales, tanto durante la construcción, durante la operación y luego que termine la obra, en una zona realmente muy frágil como es la Ilincocha. Las razones de fragilidad de la zona son muchas. A mí personalmente me habían pedido que intervenga como perito en la acción de protección de los derechos de la naturaleza que se pidió en la zona, y por lo tanto, debido obviamente a mis estudios y a lo que yo me he dedicado en la vida, me toca hacerlo respecto a los seres vivos que allí habitan. Esto es muy importante porque en la zona de Ilincocha queda un parche muy cercano, un parche de quinoa, llamado Polylepis sp, y de Tushik, El bosque. es del Ginopsis sp, sí. El bosque. De bosque, sí, un parche de bosque. Vamos a ver, tal vez les pueda compartir una fotografía. Parece pequeño, pero no es tan pequeño cuando lo vemos desde arriba. Ese es un hábitat muy importante para especies endémicas, sobre todo de aves que están en peligro de extinción, están dentro de la lista roja de aves del Ecuador. Entre ellas, la estrellita gorgivioleta, que es un colibrí de altura, y entre ellas el azulito altoandino, que es un pájaro que cada vez es restringido más su hábitat, y se lo ha encontrado sobre todo en Ilincocha, y anida. Entonces es muy importante que podamos preservar eso para el futuro. Son pocas cosas que nos queda. El Estado protege la biodiversidad, el acervo genético es de todos, entonces no podemos pensar solamente a corto plazo. Este es un problema a largo plazo. Yo creo que los bomberos tienen todo el derecho, y es más, puede ser necesario que se realice una obra de esa magnitud, pero no en el Parque Nacional Cajas. Hay otros lugares cercanos y ellos pueden cumplir esas actividades en otro lugar. Bióloga, de que se ha producido allí, como dicen los técnicos, un impacto ambiental, contaminación de la laguna, incluyendo, dice el informe de un técnico, bacterias coliformes fecales. Decía el doctor Franklin Buccelli que el daño es irreversible y que tomará mucho tiempo reparar mediante un monitoreo. Claro, efectivamente, siempre que existe digamos, una afectación al ambiente, esta afectación puede tener diferente magnitud, puede ser de corta magnitud, de gran magnitud o de pequeña magnitud. Efectivamente, como decíamos antes, o sea, la Ilincocha ya fue intervenida, por lo tanto ya había ahí un daño de mediana magnitud, pero la idea no es causarle un daño de mayor magnitud al que existe. Y en ese sentido es verdad que se puede comprobar físicamente y también científicamente los daños que se han producido solamente desde tratar de construir, que son aproximadamente 2 meses, no hubo más de intervención en los últimos tiempos, y sin embargo los daños ya son palpables. Por ejemplo, uno de los daños más importantes que se ha hecho es la destrucción de la cobertura vegetal y del suelo altoandino en el parqueadero adyacente a la obra. Ahí más o menos hemos hecho un cálculo aproximado de que ha habido una remoción de tierra de aproximadamente 200 metros cúbicos. Con un horizonte A de unos 70 centímetros, eso supone aproximadamente 80 metros cúbicos de materia gris del suelo, es decir, del horizonte A que está lleno de carbono. Ese es un refugio de carbono que evita el cambio climático. Entonces, sí es algo importante. Bióloga, ¿podría indicarnos el tema de la vida animal en la zona y la afectación? Sí, exactamente. Como les comentaba, una de las cosas más importantes en cuanto a seres vivos de la zona son las aves que ahí habitan. El problema es justamente que también durante esta pequeña intervención que se ha dado hasta ahora, ha habido numeroso ruido. Se utilizó una máquina neumática para poder romper la roca, y esta máquina neumática, según el manual, puede llegar hasta 90 decibelios. Y las aves apenas pueden aceptar entre 10 y 15 decibelios. Estamos hablando de una magnitud
para ella es impresionante y que no puede ser reversible. Entonces, ¿qué pasaría con esas aves? Bueno, en primer lugar se deben haber ido, pero en segundo lugar no van a volver a anidar ahí. De ahí la importancia suprema de cuidar lo que tenemos. Además, dice los técnicos, la presencia permanente de un motor a diésel también causará un impacto terrible para los animales. Así es, o sea, el ruido permanente hace que cualquier tipo de animal obviamente no se acerque allá. Entre otras cosas que se ha intervenido sobre los seres vivos de la zona es sobre la fauna edáfica. La fauna edáfica son todos los insectos, bacterias, hongos, etcétera, que muchas veces no los vemos a simple vista y que están en el suelo, cumpliendo su labor de formar suelo. Como ustedes saben, el suelo se forma en miles y a veces millones de años. Entonces, es muy difícil que pase el tiempo para que se vuelva a formar ese suelo negro andino y muy fácil quitar el suelo negro andino en apenas 1 o 2 días. De ahí la magnitud del daño. Y la presencia permanente de vehículos motorizados también, pues. Claro, todo eso obviamente va a ocasionar ruido, va a ocasionar una cantidad grande de CO2, etcétera. Y esto quiero aclarar un poco porque el día de la inspección, uno de los abogados que estaba a favor de los bomberos me hizo una pregunta, y la pregunta es si acaso la carretera no causa también un fuerte impacto. Y obviamente es cierto que la carretera causa un grave impacto. Si es que a mí como bióloga me preguntan si debía haberse hecho o no esa carretera, mi respuesta es no. No. Obviamente no. Definitivamente y contundentemente. Exacto. O sea, 1 hora o 2 horas antes que lleguemos a Guayaquil, no compensan todo el daño provocado, de ninguna manera. Pero el hecho de que ya algo esté con daño no significa que vamos a seguir haciendo más daño. ¿Qué criterio tiene usted, bióloga, de que las instituciones, las autoridades encargadas de velar, de cuidar, de proteger celosamente nuestro patrimonio natural, se hayan puesto de acuerdo, hayan confabulado para firmar primero un comodato y luego cambiar el uso de suelo en el mismísimo seno del Consejo Cantonal? O sea, los concejales contribuyeron. Sí, a mí me llama mucho la atención. Realmente no conozco a fondo todo el proceso, pero sí he leído 2 cosas que me llaman mucho la atención. Primero, el hecho de que sea el Ministerio del Ambiente, que es la autoridad llamada a velar realmente por el ambiente en todo el país, sea quien de alguna manera entregue eso en comodato. Y segundo, que efectivamente los concejales, que son los llamados a preservar también la zona donde vivimos y nuestro hábitat a largo plazo, realmente hacen algo que es ilegal. No solamente es bastante absurdo, sino hasta ilegal, porque no podemos intervenir sobre la propiedad y sobre el uso de suelo en áreas protegidas. Eso está legislado por legislación nacional, no hay ninguna ordenanza, ni podemos hacer nada sobre el uso de suelo en zonas protegidas desde los municipios. Entonces, ojo, ahí los abogados sabrán decirlo de manera más contundente, pero ahí ya hay problemas legales. Bióloga, el 29 de mayo del año 2013, el programa sobre el hombre y la biosfera, por decisión del Consejo Internacional de Coordinación del Programa sobre el Hombre y la Biosfera, certificó que el macizo del Cajas de Ecuador forma parte integrante de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera. Aquí así es. Estamos en las páginas de la revista El Observador, un recorderis a los señores concejales, que son los que crean las ordenanzas y al mismo tiempo pisotean. Sí, realmente es increíble que justamente ellos hayan cambiado el uso de suelo de la zona. Yo creo que ojalá se trate solamente de desconocimiento.
y no de una cosa más grave aún, que es desconocer realmente lo poco que nos queda en naturaleza. Y una cosa muy importante de entender, la naturaleza no existe per se. Nosotros somos parte de la naturaleza. Y si no sabemos convivir en unidad con la naturaleza, las consecuencias, ustedes saben, ya se están dando ahora y se darán mucho más en el futuro. Esperemos a ver qué pasa el próximo día, miércoles, que el juez ha citado a la audiencia para dar a conocer, entendemos, ya la sentencia de este pedido de acción de protección. Así es, todos los cuencanos estamos a la expectativa, creemos en la justicia, esperamos total equidad y vamos a ver qué nos dice. Ahora, lo que también ha llamado la atención es lo que el alcalde actual de Cuenca, el ingeniero Pedro Palacios, asistió a la inauguración de los trabajos de la construcción de la estación de Illincocha, seguramente mal asesorado. Exactamente, no lo veo de otra manera, porque definitivamente, seguramente no conocía la magnitud de la obra. Ustedes saben que la agenda apretada de cualquier alcalde le hace que no esté sobre todas las cosas que hace, pero en ese sentido yo sí soy optimista porque le he oído a él que de ninguna manera este momento está a favor de la construcción de la estación de bomberos. Entonces, si bien lo otro puede sí haber sido una metedura de pata, llamémoslo así, pero tenemos optimismo de que la cosa cambie. Y definitivamente tiene que haber sanciones drásticas, porque caso contrario, la historia se puede repetir. Así es, esperemos realmente que se tome cartas en el asunto, que las cosas sean aclaradas desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista de la justicia y que realmente exista un precedente. Esperemos que así sea. Usted es catedrática. ¿Y qué dicen Así los es. estudiantes sobre este atentado a la naturaleza? Obviamente, como estudiantes, pues les llama la atención que justamente, sobre todo la autoridad llamada a preservar la naturaleza, que es el Ministerio del Ambiente, esté muy a favor de la obra. O sea, yo entiendo que a veces las diferentes administraciones tienen diferentes puntos de vista sobre las cosas, pero sí les llama la atención eso sobre todo. Bien, gracias a la bióloga Paula Cordero por sus puntos de vista, por sus criterios. Seguiremos, bióloga, analizando este y otros temas, porque aquí el tema de la naturaleza del Parque Nacional El Cajas es un problema que nos compete a todos, el cuidado. Exactamente, así es. Las universidades deben jugar un papel, un rol sumamente importante, pero no se ha escuchado el criterio de las universidades sobre este caso. Sí, me imagino que por un asunto puntual y por el hecho de que estaban en vacaciones, etcétera, a lo mejor falta una posición clara de las universidades en el tema. Pero estamos sobre eso y esperamos que así sea. Agradezco mucho a la revista El Observador por la posibilidad de hablar del tema y de seguir en la lucha. Gracias, bióloga, desde siempre y hasta siempre. Muchas gracias.